Muy bien, hermanos, abre su Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Cuando lo encuentre, se pone de pie. El tema que estamos compartiendo hoy es señales de que te estás alejando de Dios, y estamos en la cuarta parte. Y dice así la palabra, Isaías, todos juntos, Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestra vida, Señor, personalmente, y poder evaluarnos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ti, Señor, y poder tomar la acción necesaria en poder acercarnos más a ti, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. En Campiñas, Brasil, allá por el año 2005, un grupo de amigos que andaban de borrachos, andaban de locos, fueron a recoger a otra muchacha a su casa, y la mamá sale con la muchacha, la acompaña hasta el auto, se sube la muchacha al auto, cierra la puerta y la mamá, pues como cariño, le pone su mano sobre la mano de la jovencita y le dice a la jovencita: mi amor, que Dios te acompañe, que Dios vaya contigo. Y la muchacha media sarcástica: ay mamá, aquí no hay lugar, fíjate cómo vamos, si Dios quiere que se vaya en la cajuela. Los jovencitos se arrancan, se van. Después salen en los noticieros donde hay un accidente muy triste donde murieron todos los muchachos. Pero ¿sabe cuál fue la sorpresa de esto? Que el auto estaba todo deshecho, pero la cajuela quedó intacta. Y aparte de la cajuela, dentro de la cajuela, lo abrieron los policías o los oficiales, se dieron cuenta que había una canasta de huevos intactas también. Qué interesante, ¿no es así? Creo que todos tomamos decisiones, algunas buenas y algunas malas, y otros, como esta jovencita, hasta burlándose de Dios. Todo aquel que se burle de Dios, hermanos, sea quien sea la persona, no quedará impune. Dios se encargará de esa persona a su tiempo. Yo creo que tenemos que tener cuidado quiénes son nuestros amigos, sobre todo los jovencitos. Amén. Son medios que a veces Dios nos pone, o el diablo también, o para bendecirnos o para alejarnos de Dios, que Satanás los usa para eso, porque el diablo sabe que nosotros, alejados de Dios, somos presa fácil de Satanás. Y créanme, hermanos, que Dios tiene buenos planes para con nosotros. Es lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. ¿Planes de qué? Planes de bien, planes de paz. ¿No es así? Pero también, ¿sabe qué? Así como Dios tiene planes con sus hijos, Satanás también tiene planes con los hijos de Dios. Y dice la palabra en Juan 10:10 que Él viene a robar, Él viene a matar y Él viene a destruir. ¿No es así? Carlos Spurgeon dijo: si no estás buscando al Señor, el diablo te está buscando a ti. Y es una realidad, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que entre más te alejas del pastor, más te acercas al lobo. Esa es la realidad. Entre más tú estés lejos de Dios, más propenso estás a que Satanás te ataque de diferentes maneras. Y créame, hermanos, que cuando un cristiano se acerca a Dios, se aleja del pecado. Pero cuando la persona se aleja de Dios, se acerca el pecado. Esa es la realidad. Dios es una ley de Dios. Una oveja y un cerdo reaccionan de una manera diferente en el lodo. ¿No es así? Usted mete al cerdito al lodo, ¿qué hace el cerdito? ¿Sí o no? No, está feliz en el lodo. Pero mete una ovejita al lodo, ¿qué va a hacer esa ovejita? Pueda que ande ahí, se revuelque, pero esa ovejita va a salir de ahí. No es su naturaleza. Y así somos nosotros como hijos de Dios. ¿No es así? Vas a luchar hasta que al final salgas de ese lodo. Nosotros como cristianos sí podemos caer en algún pecado o podemos hacer cierto pecado, pero no es un hábito en nuestra vida, hermanos. Y queremos darle algunas señales, de alejamiento de Dios para cuando usted esté atravesando una de ellas, de estas señales, usted lo pueda detectar
y regresar al Señor. Y la primera de la que estuvimos viendo, ¿alguien la recuerda? Dejas que el pecado controle tu vida. Segundo lugar, te apartas de la voluntad de Dios. Tercero, tienes mejores amigos que son de mala influencia. Y cuarto, tomas decisiones sin contar con Dios. A veces ni con los padres. Tomas decisiones sin contar con Dios. Una señal de que, oyes, ¿me estaría alejando yo de Dios o no? Bueno, en tus decisiones, ¿tomas en cuenta a Dios o no? Pregunta personal. Dices, no, yo casi no, pastor. Bueno, o estás lejos de Dios o te estás alejando de Dios. Dice Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Entonces es una clara señal aquí que esa persona tiene una cercanía con Dios. Una ocasión había un pastor que le estaba pidiendo a Dios con un jovencito que si debía tomar cierta decisión o cierta voluntad, y estaba orando y orando al Señor. Pero algo interesante que le dice una de ellas, aparte de la esposa, mi amor, voy a orar a Dios para que Dios me indique cuál es su voluntad. Y algo interesante que él le pide al Señor, bueno, Señor, ¿yo debo de estar en esta iglesia o no debo de estar en esta iglesia? Pasan las semanas, recibe una carta de parte de otra iglesia que era muy grande, esa iglesia, y le mencionan ahí su tarea, sus trabajos, pero sobre todo la cantidad que le iban a pagar en esa iglesia, que era 4 o 5 veces mayor de lo que ya le estaban pagando en esa iglesia actual donde él está. Él va con su esposa y le entrega la carta y le dice, mi amor, quiero que ores, y mientras tú oras, yo preparo las maletas. Yo creo que a veces hacemos nosotros lo mismo. A veces tomamos la decisión, ya nomás le avisamos a Dios, Señor, gracias por esto o por lo otro, y luego al final sale mal, ¿y a quién culpamos? ¿A nosotros? No, culpamos a Dios. A todos nos ha pasado, hermanos, que debemos tomar una decisión, pero a veces no tenemos la claridad de lo que Dios nos está diciendo o de lo que Él quiere en nuestra vida. En estos casos deberíamos de preguntarnos, Dios habla en su palabra, cierto caso o cierto problema del cual yo estoy pasando. La palabra siempre nos va a hablar, hermanos. Aunque sea un versículo directo o indirecto, Dios siempre te va a hablar a través de ella. Pero a veces nos desesperamos y tomamos la decisión equivocada. Ahora, yo me puse a pensar en esto. ¿No cree usted, hermanos, que sería grandioso que usted diga, ay, qué decisión debo de tomar en este problema que yo estoy tomando? Y que cuando usted haga esa oración y usted diga amén, el cielo se abra y luego que apunte una flecha y que Dios diga, esta es la decisión correcta. Oiga, qué bendición, ¿no cree usted? Y yo creo que si aún Dios hiciera eso, yo creo que muchos la ignorarían, hermano. No, yo quiero esto. ¿Sí o no? Yo creo que cada día tomamos cientos de decisiones que afectan en diferentes áreas nuestra vida. Usted hoy tomó varias. La última, creo, fue sentarse, ¿no es así? Otra a lo mejor ya están tomando la decisión de qué voy a ir a comer, ¿verdad? O a lo mejor tomó la decisión de sacar su celular y ver la hora, un mensaje, no sé. A cada momento que usted hace blink o parparea sus ojos, usted ya tomó otra decisión inconscientemente. Movió el brazo, se rascó por aquí, o se rascó la cabeza, o hizo algo. Es una decisión que usted está tomando. Ponerme cierto pantalón, peinarme de cierta manera, voy a ir a trabajar, no voy a ir a trabajar, con quién me voy a casar, debo de cambiar de empleo o no. Pero son decisiones que tomamos a cada día. Pero piense en una decisión que tú has tomado tal vez hace poquito y que esa decisión que tú tomaste no honró a Dios. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Tal vez en el momento la decisión pareció buena y pareció divertida, pero ¿sabes qué? No pudiste decir no porque esa naturaleza nos ganó y me gustó y lo quise hacer. Yo creo que todos en algún momento tomamos una decisión que no le agrada a Dios. Y a veces, hermanos, tristemente, no le pedimos perdón a Dios, se nos olvida y como seguimos con otra cosa y dale para adelante y se nos olvida. Pero ¿sabe qué? Estás a tiempo para volverte a Dios. Dios siempre está listo para recibirnos. Amén. Seamos quienes seamos, hayamos lo que hayamos hecho. Y dice su palabra, como leímos al principio, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces significa que va a haber un momento
donde no va a ser hallado. ¿Lo va a ver o no ese momento o no? Lo va a ver, hermano. ¿Sabe usted cuándo? Cuando usted se muera o cuando Cristo venga, se acabó el tiempo de la gracia. Usted ya no puede hallar al Señor como lo hace, o lo podemos hacer ahora. Cada decisión que nosotros tomamos revela qué tan cerca estamos de Dios. ¿Sí escuchó eso o no? Cada decisión que usted toma está revelando qué tan cerca usted está de Dios. Por ejemplo, si tengo como novia una joven que no es creyente, ¿estoy cerca de Dios o no lo estoy? Sí, pastor, pero es que me gusta, está muy bonita. Es que las de la iglesia están bien nacas. ¿Eh? ¿Pero usted está cerca de Dios o no? No lo está, ¿verdad que no? Si digo maldiciones y groserías, ¿estoy cerca de Dios o no lo estoy? Toda palabra que aún dice que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra. Tiene que ser con mansedumbre aún. Si yo asisto a clubs o a bares, ¿estoy cerca de Dios o no? Si yo estoy adulterando, ¿estoy cerca de Dios o no? Si estoy fornicando, ¿estoy cerca de Dios o no lo estoy? Si estoy fallando regularmente en no congregarme por tal razón buena, justificada, ¿estoy cerca de Dios o no? Si estoy usando drogas o si estoy desobedeciendo a mis padres regularmente, ¿estoy cerca de Dios o no lo estoy? Y usted puede seguir con la lista, hermano. Y a través de ello usted se va a dar cuenta si está cerca o está lejos de Dios. Porque a veces somos nosotros que tomamos una decisión y ¿qué nos importa qué piense Dios? Pero todas ellas son indicaciones de que estamos alejándonos de Dios o ya estamos lejos de Dios. Y hay algo dentro de nosotros que nos dice que estas decisiones no se alinean con la voluntad de Dios, pero a veces no nos importa. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios no está fuerte, está lejos de Dios. Porque cuando una persona, hermanos, está bien cerca de Dios, así va a detectar el pecado en su vida y se va a ofender y se va a humillar. Perdóname, Señor. Pero si no, no le va a importar. Pero ¿sabe qué? Todos sabemos lo que a Dios le agrada y nos pide que hagamos aún ciertas cosas. Y a veces aún así decidimos desobedecerlo. Y es una señal de que me estoy deslizando de Dios. Y muchas veces, ¿qué es lo que queremos? Seguir nuestro corazón. Es lo que a una parte del mundo nos anima. A ti te gusta, tú hazlo. ¿Tú crees que en tu concepto es correcto? Tú hazlo. Si te hace sentir bien, tú hazlo. ¿No es lo que nos dice el mundo, hermanos? ¿Qué importa que diga la gente? ¿O qué importa que diga o piense Dios? A ti te gusta, tú hazlo. Es lo que todos los amigos y amigas nos van a decir que no son cristianos, ¿no? Pero Moisés escribió en Éxodo 23, versículo 2, la primera parte: no hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. ¿No cree usted que esto es interesante, hermanos? Moisés, desde aquellos tiempos, pensando ya en esto, ya estaba pasando en los tiempos de él. No hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. ¿Y no es lo que hacemos nosotros a veces? Todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Pero con la ayuda de Dios, hermanos, podemos romper ciclos que causan malas decisiones en nuestra vida. ¿No es así? Porque solo Dios y su palabra nos va a ayudar a tomar decisiones correctas en tal problema o tal dilema. Y cuanto más tiempo pasas con Dios, más vas a querer honrarlo y hacer su voluntad. Y además, aparte de esto, hermanos, el pecado se va a hacer menos atractivo en su vida mientras estás cerca de Dios. Mientras no estés cerca de Dios, tú no puedes entender esto que yo te estoy diciendo. Así que, porque al estar cerca de Dios, primero Dios va a renovar tu mente. Segundo, Dios va a transformar tu corazón. Y tercero, va a cambiar tu manera de pensar. A través del Espíritu, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la educación de esta palabra también, Dios va a transformar tu vida. Pero si no es algo regular que yo estoy haciendo, no espere esos cambios en su vida. Bien lo dijo Salomón en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíjate de Jehová con pedacitos de tu corazón. No, todo, ¿verdad? Y no te apoyes en tu propia prudencia. No dice ahí, siempre tú eres muy sabio, muy inteligente. No, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué es el resultado? Él enderezará tus veredas.
O sea, dice el 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, lo que está diciendo es, reconócelo en todas tus decisiones y Dios, ¿qué va a hacer? Va a arreglar tu camino, tu problema, tu matrimonio, tus hijos, sea lo que sea. Es lo que Dios nos está diciendo aquí, hermanos. Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Que hace una lámpara alumbra el camino, ¿no es así? Así es la palabra también. Algunas personas oran por ciertas decisiones sin darle a Dios el tiempo, como quien dice, que Él responda para decir si hazlo o no hazlo. ¿No es así? Señor, te pido por esto y te doy gracias y amén. Y pensamos que porque terminamos en amén, ya, gracias Señor, por fe ya la tengo. ¿Ustedes no han orado de esa manera? Yo he orado de esa manera, hermanos. Señor, gracias, y confiamos en Dios, y yo sé que porque oré, yo sé que Dios me lo va a conceder, y a veces Dios como, a lo mejor no es así. Pero muchas veces nosotros tomamos una decisión sin darle a Dios la oportunidad de responder un sí o un no. Hablamos de nuestros deseos, de nuestros planes, nuestras metas, nuestros gustos, aparte sin esperar la aprobación divina de nuestro Dios. Ahora, hacer eso no es contar con la voluntad de Dios, es contar con mi voluntad, lo que yo quiero. Fíjense lo que dice 1 de Juan 5:14, quiero que vaya ahí. 1 de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ahí está, decisiones, que si pedimos alguna cosa que conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces ya sabemos de antemano, Dios va a decir que sí, porque yo sé que sí es su voluntad. Pero ¿por qué a veces las cosas salen mal? Porque simplemente a veces no oramos. Y si oramos, oramos fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Santiago? Pedís y no recibís. ¿Pero por qué, Señor, si yo te lo pedí? Dice la palabra, pedid y se os dará. Sí, dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. Entonces tenemos que buscar a Dios en nuestras decisiones para que no tengamos que buscarlo en nuestros problemas. Por eso a veces nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomamos echamos fuera a Dios. Tenemos que orar en fe, tenemos que tener un corazón obediente, santificación progresiva, pedir correctamente y conforme a la voluntad de Dios. Y aparte en el nombre de Jesús también. Pero el hijo pródigo, hermanos, quiero que vaya ahí en Lucas capítulo 15. Es un buen ejemplo de tomar decisiones. Pueden ser buenas o pueden ser malas. A veces aquí sobre todo sin contar con Dios. Fíjese lo que dice Lucas 15:11. Dice, también dijo, un hombre, dice, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, es el más jovencito, ¿verdad? Siempre son los más rebeldes, ¿verdad? Los más chiquillos, ¿sí o no, mamás? Tremendos, ¿verdad que sí? Dice, y el menor de ellos, ¿qué dice? Dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, les, plural, a los 2, pero como quiera el otro, estaba enojado y molesto. Oye, también te dieron tu parte, ¿no es así? Y hasta a veces se queja con su papá, ni un cabrito me das para gozarlo con mis amigos. Yo te los di todos. De que tú no los hayas querido usar es problema tuyo, pero el papá sí se los dio. Pero vemos que este jovencito, vemos que el papá, dame la parte que me corresponde. Primer error de este jovencito, hermanos, bíblicamente, el padre tenía que morir, ¿para qué? Para recibir la herencia. Todavía no se moría como, ya dame el dinero que me corresponde. Pero él pidió antes de tiempo. Y dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo. ¿Y qué juntó? No era como ahora, dame un cheque. No, o ponme el dinero en el banco. No, borreguitas, a lo mejor, ¿verdad? Chivitos, gallinas, cerdos, a lo mejor un campo, frutos, quién sabe. Pero él lo toma todo, dice, y juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y ahí desperdició. Y ahí desperdició sus bienes, viviendo ¿de qué manera? Perdidamente. Segundo error, usó su herencia no en una inversión permanente, sino una gratificación personal. Dice el 14, cuando todo lo hubo malgastado, no contó con Dios, no contó con su papá,
para saber, bueno, ¿debo de gastar este dinero aquí o no lo debo de gastar? Y dice, y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjense nomás, yo creo que hay dos cosas con esto, porque podemos pensar en nosotros. Pastor, a mí todo me falta, pastor, ¿verdad? Siempre me falta el dinero. O le están pagando muy poquito, o no sabe administrar bien su dinero. Es una u otra, ¿no es así? Y dice el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba, no las comió, deseaba llenar su vientre ¿de qué? De las algarrobas. ¿De qué? Que comían los cerdos. ¿Usted ha visto las cubetas donde se le echa la comida a los cerdos o no? ¿Usted las ha visto? ¿Se ve rico o no? Para nada, ¿verdad que no, hermano? Se ve, parece vómito en una cubeta. Pero el marrano, ¡oh, delicioso! ¿Verdad? Pero él dice, hasta de tanta hambre tenía, que él deseaba comerse las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué? Nadie le daba. Esto me hace recordar un versículo de Jeremías que escribió, Jeremías 38:22, la segunda parte dice, te han engañado, pensando en los amigos de este muchacho, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. ¿A quién le ha pasado eso con los amigos? O a las amigas que a la mera hora, ¿dónde están? Como dice la tía Locha, ¿qué se hicieran? Así mismo los amigos del hijo pródigo, hermano, lo abandonaron. Y dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y sus amigos lo recogieron y ya nada le faltó. Ah, no dice eso. No dice eso. Están los amigos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y dice lo último, pero nadie le daba. Ahora sí. A ver, pues no, que tú muy acá, dame todo lo que es mío. Y me voy a ir a party, me voy a ir a pachanguear, vamos a ir a la isla del padre, vamos a ir a echar unas chelas y vámonos. ¿Verdad? ¿Qué se ganó? Sin Dios, sin padre, sin dinero y sin amigos. El consejo, hermanos, que no escuchó de su papá, se lo enseñó a la vida. ¿Sí o no? Creo que a veces como padres tenemos un límite y lo demás, Dios se encarga, hermanos. Los jóvenes que están ciegos hoy pensando que no necesitan a Dios ni que necesitan de sus padres. Usted le ha dado un mandamiento a su muchacho, a sus hijos, que hace esto, haz lo otro. ¿Y sabe qué es lo que hace? Que le voltean los ojos al revés. Así son. Y usted, ¿haces esto? Ya sé. Bueno, y si ya sabes, ¿por qué no lo haces? ¿Sí o no? Y él pensó, no necesito de Dios, yo no necesito de mis papás, yo lo sé todo. Como quiera, no se preocupe. Los problemas de la vida se encargan de abrirle los ojos y hacerles ver cuán equivocados estaban a su tiempo. Sea paciente. Dice el versículo 17 en la palabra de Dios para todos, finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto. Es lo que dice el versículo de este muchacho. Este joven pensó al momento de sus decisiones que estaba haciendo lo correcto o el bien y que no necesitaba de nadie. ¿Estaba en lo correcto? ¿Cuántos jovencitos y jovencitas dicen, yo estoy bien, vas a ver y no sé qué? Y este jovencito pensaba que estaba en lo correcto, pero no lo estaba. Cuando tú tomas una decisión y piensas que estás en lo correcto, eso no significa que sea lo correcto. Fue lo mismo que le pasó a este muchacho. Tienes que buscar el consejo de Dios, el consejo de tus padres y aún de ancianos también. Y escuche esto, quiero que lo repita conmigo. Lo mal obrado no va para ningún lado. ¿Obró mal o bien este muchacho? Obró mal con su papá sobre todo. ¿Y sabe qué? Escuchen, jóvenes, cuando no honramos a nuestros padres y cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, tu vida no va a terminar bien. Tarde o temprano todo se te va a ir abajo. El hijo pródigo, estando como rico, ¿cómo quedó? Como pobre, abandonado. Siendo un príncipe, ¿cómo quedó? Como un mendigo. ¿Sí o no? Es lo que pasa cuando te alejas de Dios.
Dios tiene, hermanos, el poder de cambiar el tiempo, las cosas y las circunstancias en cualquier momento. Mire, así cambian las cosas. Sea lo que sea, tus amigos no te darán lo que Dios te puede dar. Así que ten mucho cuidado, no te alejes de Dios, no deshonres a tus padres, obedece a tus padres. Amén. Por ejemplo, cuando un pájaro está vivo, se come las hormiguitas y luego se muere el pájaro, ¿y qué pasa? Las hormiguitas se lo comen. ¿Ve usted cómo es que cambian las cosas tan rápido, no? Y cómo también creo que de un árbol pueden sacar millones de cerillos, pero con un solo cerillo se quema el árbol y ya montones de árboles. ¿No es así? En un momento las cosas pueden cambiar. Por eso, pórtese bien, honre a quien debe de honrar. ¿No es así? Compórtese como debe. Así que no te alejes de Dios. Así que no es necesario que termines como el hijo pródigo. Por algo se escribió esto. Así que en una ocasión estaban dos opilotes. Escuche el consejo siempre. Estaban dos opilotes en el árbol de una casa. Y el dueño de esa casa quería que, ya me quiero deshacer de estos dos opilotes, quiero que vuelen del árbol, pero no podía lograrlo. Al final le cuenta el problema a uno de sus amigos, que era un anciano muy sabio, y le dice el ancianito, no se preocupe, yo haré que los opilotes vuelen. Al final de cuentas logró que este ancianito sí volaran los opilotes. Oiga, señor, ¿cómo lo hizo para que volaran los opilotes? Muy fácil, le corté la rama. Creo que hay que escuchar el consejo de los ancianos, ¿verdad que sí? Tú piensas que no saben, pero saben mucho más que nosotros. Ya tienen, como dicen, el caminito bien andado. Y si te estás diciendo algo, es porque ellos ya pasaron por ahí y no les fue bien y te quieren evitar un problema. Amén, mamás y papás. ¿Quieres saber qué tan cerca o lejos está una persona de Dios? Como este jovencito, dale dinero, dale poder y dale libertad. En cuestión de días, usted se va a dar cuenta qué tipo de persona es. Es la realidad, hermanos, y vas a ver lo que hay en su corazón. Tal vez yo creo, hermanos, que hablando de nuestros hijos, hablando en términos generales, están en la primera faceta del hijo pródigo en la casa del padre, que allá adentro no había un pecado visible en este muchacho, pero ya cuando se fue, ahí estaba el detalle. Yo creo que a veces hay que pedirle al Señor que mientras nuestros hijos estén en casa, Señor, permite que podamos abrir el corazón de nuestros hijos y poder ayudarles. Ese es el punto de que estén en casa. Amén. Y este joven lo tenía todo, pero se sentía engreído, ¿verdad? Y aparte también que, yo no necesito de mi papá, es que vámonos. Pero luego exigió su dinero y se fue lejos. Allá se encontró amigos y amigas convenencieras que lo buscaban. ¿Por qué? Por el billete, ¿verdad que sí? Y dice el 13, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero este jovencito no solamente terminó con los cerdos, sino que atravesó un proceso de, escuche esto, alejamiento gradual. Se tardó un tiempo para él recoger sus cosas, pero para cuando él recogió sus cosas y dice que juntándolo todo, no es de que, mañana me voy de la casa y me largo de aquí. No, yo creo que fue todo un proceso. Que si él fue a parar con esos muchachos o esos amigos viviendo perdidamente, creo que fueron los mismos muchachos con los que él se estaba juntando, que al final sí, me voy con ustedes y vámonos, ¿verdad? Fue un alejamiento gradual de la presencia de su padre. No fue un día para otro. Dice el versículo 13, no muchos días después. Tuvo tiempo él al final para reflexionar y pedir perdón antes de irse, pero no lo hizo. A veces también sucede lo mismo con nosotros. Y quiero que escuche esto. Y sería bueno que lo apuntara, hermanos, porque esto se aplica a cualquier cosa y momento de nuestra vida. Si Satanás mostrara el cuadro final en la primera tentación, sería bien fácil resistirlo. ¿Sí entendió usted ese concepto, no? Si Satanás mostrara el cuadro final en la primera tentación, sería muy fácil resistirlo, pero sabe que el diablo no lo hace, al contrario, te lo esconde y bien y bonito. Dice en Lucas 15, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿dónde quedaron sus amigos? ¿Verdad? ¿Dónde quedó su dinero? ¿Dónde quedaron sus diversiones?
Los verdaderos amigos, hermanos, son aquellos que están contigo cuando tienes dinero y cuando no tienes dinero. Amén. Así que, escuchen, jóvenes, solamente Dios y tus padres. A ver, jóvenes, quiero que repitan eso. Solamente Dios y mis padres estarán conmigo en las 4 Cs. ¿Cuáles son las 4 Cs? Cárcel, cama, consultorio y crisis. De ahí para allá a ver quién. A lo mejor de vez en cuando un amiguito por ahí, o personas que son cristianas y que se preocupan por ti, pueda que sí vayan, te hablen o te visiten. Amén. Pero siempre va a ser Dios y tus padres. Recuerda eso. Y dice, deseaba, pero nadie le daba. A nadie le importa más tu vida que a Dios y a tu familia. Amén. Así que se fueron los amigos, pero no se fue Dios y sus padres o su papá. Ellos lo estaban esperando. Por esa razón hay que amarlos, tratarlos bien, honrarlos. Amén. Por eso nos conviene amarlos sobre todo. Ahora, hazte la pregunta: ¿estoy batallando con mis hijos? ¿Estoy batallando con mis hijas? Como este hijo pródigo, hay que orar. ¿Sabe para qué? Para que Dios prepare las circunstancias correctas, como se dijo de este joven, para volver en sí. ¿Qué fue lo que le hizo volver en sí a este muchacho? Fue un eslabón tras eslabón de circunstancias que al final, el hambre, ¡puc! ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi padre tiene abundancia de pan y mira, deseando estas algarrobas, yo, eso como clic en su mente. Fue lo que Dios usó para que él reflexionara. Ah, pero pastor, mi hijo no anda de hambriento. No, pero a lo mejor anda de borracho. A lo mejor anda de mentiroso. A lo mejor anda de fornicario o anda haciendo otras cosas que no debe. Bueno, Señor, en lo que él anda haciendo, pone esa circunstancia adecuada para que él pueda volver en sí. Dios lo puede hacer, hermanos. Amén. Así que el hijo pródigo se quedó sin herencia, sin casa, sin dinero, sin amigos, sin mujeres, sin comida, y se quedó triste y desamparado como el gallo golón de abuela Juana, solo en el gallinero ahí, sin nada. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Es que él extrañaba todo eso, pastor. No es así. ¿Sabe a quién extrañaba? Extrañaba a su padre y los privilegios. Eso es lo que él extrañaba más. Iré a mi padre. No dijo, iré a mis amigos y... no, iré a mi padre. ¿No es así? Así que nos conviene ser hijos y estar cerca de Dios, hermanos. El hijo pródigo no solo terminó entre los cerdos, sino que atravesó un proceso de alejamiento gradual en la presencia o de la presencia de su papá. Asimismo, nosotros a veces no nos damos cuenta que de a poquito en poquito nos vamos alejando de Dios, y es lo que hace el diablo en nuestra vida. Y quiero que escuche esto. Satanás no te muestra el divorcio. ¿Sabes qué es lo que él te muestra? Te muestra la aventura, ¿verdad? Satanás no te muestra la borrachera, sino la pachanga, la fiesta, ¿sí o no? Ahí usted hasta lo puede ver en la televisión cuando ponen anuncios. ¡Wow! Todo hermoso y bonito, como... Satanás no te muestra la fornicación, sino los besitos. ¡Qué rico se siente! ¿No es así, muchachos? Los digo por experiencia. No te muestra la infidelidad, sino que el coqueteo. ¿Y la viste cómo andaba? Wow, andaba bien escotada y con una faldita bien cortita y bien pegada. ¿Sí o no? Es lo que te muestra el diablo. No te muestra el peligro, sino la diversión. No te muestra las peleas, sino la convivencia. No te muestra el robo, sino el dinero. No te muestra la obesidad, sino los tacos. Y no te muestra el alejamiento, sino tu libertad. Es mi vida y yo quiero ser feliz. Satanás quiere alejarte de Dios y hará lo imposible por alejarte de una o de otra manera. ¿Sabe por qué? Escuche esto. Cuando tú estás huyendo del Señor, tú estás huyendo de tu propósito. Y es lo que Él quiere. Porque Él sabe, mientras tú estés lejos de tu propósito, tú no encajarás en Él. Y Él sabe. Y vemos el corazón del Padre en esta parábola. Tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Molesto estaba el otro. Sería bueno hacer un sermón de este muchacho envidioso, ¿verdad? Fíjese nomás, pero en el país lejano derramó lágrimas de dolor
pero en la casa, lágrimas de alegría. En inglés dicen, there's no place like home. En la tierra lejana recibió golpes de la vida, pero en casa recibió. ¿Qué fue lo que le dio el papá cuando llegó? Dice que lo abrazó y lo besó, ¿verdad que sí? En el país lejano vivió como vagabundo, pero en la casa le pusieron, sáquele el mejor vestido y ponle anillo. En el país lejano deseaba algarrobas, pero en su casa, ¿qué había? Un becerro gordo para los chicharrones, ¿verdad que sí? En el país lejano era hambruna, pero en su casa había banquete, hermanos. Allá en aquel país era un mendigo, pero en su casa era un príncipe. En el país lejano era un solitario, pero acá tenía una familia que lo amaba. En el país lejano vivió en pecado, pero en su casa fue perdonado. Qué interesante, ¿no es así? Realmente en nuestra casa, pero en la casa de Dios también, hermanos. Y es lo que hace nuestro Dios. Tienes que volverte a Dios, amén. Porque su palabra nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quédate ahí al lado de Dios. No te sueltes de Él. Te conviene estar cerca de Dios. Amén. Así que no busques a Dios solamente cuando vas a tomar una decisión. Búscalo siempre. Amén. Así que también, como dijo Santiago 1:5, si alguno dice, pues que no tengo mucha sabiduría, pastor, para pedir, es que también me da miedo tomar la decisión porque qué tal si las cosas no salen bien, pues me da vergüenza y qué va a pasar, no sé, ¿verdad? Pero dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También busquen la palabra, como dijimos al principio, una historia, un versículo que se adapte a tu problema o a esa decisión que tú tienes que tomar, y Dios te la va a revelar, la mejor decisión para ti. Y por muy difícil que parezca esa situación o problema que tú estás enfrentando, el Señor nos dice en Salmo 32, versículo 8, te haré entender. Porque a veces somos tercos, ¿verdad que sí, hermanos? ¡Oh, gloria a Dios! ¿Verdad que sí? El terco soy yo nomás, ¿verdad? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no puede fijar sus ojos en alguien que anda allá del loco, ¿verdad que sí? De cerca, ¿verdad que sí? Así que Él no nos va a dejar ni a ciegas tampoco, hermanos. El Señor promete guiarnos siempre. Una ocasión, termino con esto. Una ocasión, un joven tenía 2 amigas, muy bonitas las muchachas, las 2, y se quería casar. Yo quiero, miro esta y wow, es de la joya. Y miro esta otra, oh, wow. Estaba indeciso, no sé cuál escoger. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Va con el pastor le da algunos consejos al muchacho, y sobre todo, mira, quiero que ores al respecto para que Dios te guíe. ¿Cuál es la que Dios tiene para ti? El joven al final se sube al caballo, toma sus riendas y al final va para la casa de las muchachas, pero llega a la encrucijada, a la intersección o a la Y, como la llamamos, y ahí estaba. Para su caballo y lo primero que él hace, se pone a orar. Una muchacha estaba a la izquierda y otra muchacha a la derecha. Mientras él está orando, Señor, por favor, te pido que me guíes a la mujer que tú deseas para mí. De ratito, oiga, se arranca el caballo para el lado izquierdo. Al final, te sabe, se casa con la joven, pasa el tiempo y como siempre, empezó a tener problemas con esa muchacha. A tal grado que ya se querían divorciar. Ya no la aguanto, pastor. Y lo fui a ver al pastor y le digo, pastor, ¿qué está pasando aquí? Como dice la hermana Olga. No sé, yo fui a orar al Señor y mira lo que está pasando. Estoy teniendo muchos problemas con ella. Y el pastor le pregunta, hijo, cuando tú oraste al Señor, ¿pediste la dirección de Dios? Claro, pastor. Sí, ahí oré sobre mi caballo, pero nomás les tiré un poquitito a la rienda. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad que sí? Queremos hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que es lo mejor. ¿No es así? Así que quiero invitarte para que, si tú estás tomando decisiones que pueden alejarte de Dios o te están alejando de Dios, es que mejor, Señor, ayúdeme a tomar las decisiones que a ti te agradan, las que tú crees, Señor, que son las mejores para mí, y que Dios le guíe a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de sus padres, a través del pastor o cualquier otra persona que es cristiana,
que pueda iluminarle, hermano. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor, pedirle que Él nos guíe a cada decisión y que esas decisiones que yo estoy tomando, Dios me revele, bueno, Señor, estas decisiones que yo estoy tomando, ¿me van a acercar o me van a alejar de ti, Señor? Si tú sabes, Señor, que estas decisiones me van a alejar de ti, no me las contestes, Señor. Créame que Dios le va a escuchar. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, que a través de ella, Señor, conocemos tu corazón, conocemos tu voluntad, Señor. Y gracias que a través de ella, Señor, podemos tomar buenas y mejores decisiones, Señor. No permitas que seamos influenciados por nuestros amigos, por lo que ofrece la sociedad o el mundo, Señor, sino que permite, Señor, que seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos ser guiados por ti. Porque así, Señor, no nos vamos a arrepentir de esas decisiones que tomamos, porque son las que a ti te agradan, Señor. Aunque tal vez, Señor, no vayan a ser las mejores, que tal vez al momento vayamos a sufrir o vayamos a batallar, porque aún tú lo prometiste, que de los que te sirvan, Señor, padecerán persecución. Y pedimos, Señor, que también seas con nosotros para que donde quiera que andemos, Señor, que nuestras decisiones sean influenciadas por ti, Señor, y no tanto por nuestros amigos. Y si nuestros amigos son creyentes y sabemos que su consejo, Señor, está basado en la palabra, permites que lo obedezcamos, Señor. Así que, Señor, bendice a los jóvenes, Señor, dale sabiduría, que no se dejen llevar, Señor, por sus emociones o por sus amistades, sino que escuchen el consejo de sus padres y sobre todo tuyo, Señor, para que un día lleguen a ser el joven por el cual tú le pusiste aquí sobre la tierra y que cumplan su llamado, Señor. Así que los ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.